kind of, oh, I knew those guys, but it really didn't sink in until years later. Desde los bares honky tonk hasta los grandes escenarios, Dwight Yoakam era una fuerza a tener en cuenta. Su mezcla única de honky tonk y rock and roll cautivó a millones de personas. Pero en medio de su éxito, Dwight tomó una decisión sorprendente. Dejó la música. Ha escuchado los éxitos, ha visto las actuaciones, pero ¿conoce la verdadera razón por la que se apartó de la música? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué Dwight Yoakam, en la cima de su carrera, decidió colgar la guitarra? Para entender la decisión de Dwight, tenemos que remontarnos al principio. Nacido en Pikeville, Kentucky, el amor de Dwight Yoakam por la música se hizo evidente desde muy joven. Su estilo y su voz únicos le hicieron destacar rápidamente en la escena de Nashville. Con éxitos como Guitars, Cadillacs y Honky Tonk Man, Dwight se hizo un hueco. Pero la fama y la fortuna conllevaban sus propios retos. Dwight Yoakam devolvía el género a sus orígenes en un momento en que sus contemporáneos creaban dulces baladas y canciones pop crossover. En 1987 sorprendió a Buck Owens pasándose por su oficina sin avisar y consiguió convencerle para que grabara una canción. The Streets of Bakersfield fue un gran éxito a pesar de que Buck no había tenido un éxito en mucho tiempo. Después, aparentemente de la nada, desapareció por completo de la industria musical. Para el entierro de Buck Owens en 2006 salió de su escondite por un tiempo, sin embargo parecía ser un individuo completamente diferente. Es habitual que los músicos de música country sigan una ruta que ya han recorrido antes en varias ocasiones. Al principio de sus carreras, pasan unos años trabajando en clubes. Después, se trasladan a Nashville, donde realizan sesiones durante varios años, y finalmente, consiguen su gran éxito. En cambio, Dwight Yoakam no lo hizo así, y el negocio de la música nunca le perdonaría la forma en que dio a conocer sus acciones. Como puede verse, las primeras experiencias de Dwight le informaron de que Nashville era un lugar lleno de estafadores. Al principio se pensó que había viajado desde Ohio, donde nació y creció, hasta allí para firmar un contrato discográfico. Sin embargo, esto resultó ser una invención. En su lugar, tomó la decisión de viajar a Los Ángeles, una ciudad en la que era más probable que cohabitaran la música punk y la country que ejecutivos en salas de juntas durante largos periodos de tiempo. Dwight no se dedicaba a fabricar baladas pop, sino que creaba y publicaba disco tras disco de auténticas y descarnadas melodías honky tonk. Para empezar, hay guitarras, Cadillacs y varios modelos de vehículos. Y por último, pero no por ello menos importante, está Buenos noches de una cámara solitaria que tuvo bastante éxito a la hora de concluir la transacción. De forma constante durante todo el proceso, Dwight se empeñó en lanzar ataques desde la distancia contra Nashville. Cuando Columbia Records tomó la decisión de dar salida a Johnny Cash, se mostró bastante crítico con la citada discográfica. Además, expresó su desaprobación por la declaración de la MTV de que no emitiría vídeos de música country. En vista de que acababa de conseguir un contrato discográfico con Warner Music Nashville, le dijo que debía abstenerse de utilizar el término hillbilly. Esas personas opinaban que la palabra era insultante para el negocio de la música. A pesar de ello, Dwight no hizo ninguna concesión y se mantuvo firme todo el tiempo que pudo. Además, parecía como si saliera vencedor durante cierto tiempo. Por otro lado, después de aquello, empezó a perder poco a poco su impulso. El número de copias de sus grabaciones que se vendían iba disminuyendo, y el establishment le prestaba cada vez menos respeto a medida que pasaba el tiempo. En cambio, cuando llegó 1995, parecía que iba a perder su batalla contra la máquina de Nashville. En vida, Dwight desapareció sin dejar rastro, optando por no dejar un legado a las generaciones futuras. El público prestó casi poca atención a las canciones que publicó, que fue bastante poca. Dada esta información, Dwight tomó la decisión de dedicarse a sus habilidades de una forma que no era la habitual. Cuando era más joven, tuve un comienzo modesto en mi profesión. Pikeville, Kentucky, fue el lugar donde nació Dwight David Yoakam, el 23 de octubre de 1956. Nació en el estado de Kentucky. Es el mayor de los 3 hijos que tuvieron David Yoakam y Ruth Ann Tibbs Yoakam. En lo que respecta al grupo, es el más veterano.
Ya estaba sirviendo en el ejército de los Estados Unidos cuando Joacham nació. Por lo tanto, su padre ya estaba en el ejército. Esta es la época en la que nació Joacham. Tras el licenciamiento de David Joacham de la Guardia Costera de los Estados Unidos, la familia Joacham tomó la decisión de trasladarse a Columbus, Ohio. Cuando llegó ese momento, la pareja ya tenía una hija a la que llamaban Kimberly, así como un segundo hijo al que llamaron Ronald. Mientras todo esto ocurría, David pudo mantener a su familia trabajando primero en una fábrica propiedad de Westinghouse Electric Corporation y más tarde como propietario de una gasolinera Texaco. El padre de Joacham pudo tocar una guitarra fabricada por la K Musical Instrument Company cuando prestaba servicio militar. El padre de Joacham estaba orgulloso de su instrumento. Como el padre de Joacham no era capaz de aprender a tocar la guitarra por sí mismo, al final decidió pasársela a Joacham. Aunque Joacham acabó destruyendo este instrumento, le regalaron una segunda guitarra por Navidad cuando tenía 8 años y estaba en cuarto curso. Todo ello a pesar de que Joacham acabó dañando esta guitarra. Además, fue él quien creó su primera grabación durante este periodo de tiempo. Tanto la música que escuchaban los padres como la que sonaba en la WMNI, una emisora de radio AM de música country de Columbus en aquella época, fueron fuentes de inspiración para Joacham. No cabe duda de que Joacham ha sido moldeado. Este recopilatorio cuenta con colaboraciones tanto de Johnny Cash como de Johnny Horton, que contribuyeron a los recopilatorios que contiene. La madre de Joacham afirma que cuando la familia viajaba a ver a los abuelos maternos de Joacham, también se cantaban canciones mientras estaban de viaje. El propio Joacham también afirma que estaba influenciado por artistas de rock and roll que había visto en televisión, como Elvis Presley. La familia Joacham se trasladó a otro barrio de Columbus en 1968, y fue allí donde Joacham cursó el bachillerato. Joacham era miembro de la banda escolar, en la que su madre animó a participar a sus 3 hijos. Joacham tocaba la batería en la banda. Además, participó en una clase de teatro que le llevó a interpretar el papel de Charlie en una producción de Flores para Algernon. Después de un tiempo, Joacham declaró que esta actuación le había ayudado a tener más confianza a la hora de actuar delante de otras personas. Durante el último año de instituto, Joacham y algunos de sus amigos formaron una banda de rock and roll para competir en el concurso de talentos del instituto. Con el tiempo, la banda alcanzó tal popularidad que empezaron a tocar como greaser band en fiestas privadas por toda la ciudad de Columbus. Joacham estudiaba en la Universidad Estatal de Ohio, pero finalmente decidió dejar los estudios para concentrarse en su carrera como músico. Joacham fue contactado por un hombre que le amenazó con ofrecerle un contrato musical mientras actuaba en un club de Gahanna, Ohio. Sin embargo, el individuo resultó ser por el momento un estafador. A pesar de esta posibilidad, Joacham tomó la decisión de trasladarse a Nashville, Tennessee, para seguir su carrera en la música country. Su enfoque estaba más ligado a la música honky-tonk y bluegrass, en una época en que esos sonidos no eran populares en comparación con el country pop y el sonido de Nashville. Como consecuencia, se encontró con dificultades en la industria musical de Nashville. A continuación, Joacham se trasladó a Los Ángeles, California. Con el apoyo y el aliento de Billy Alves, que antes había sido miembro de la banda Greaser. En 1982 conoció a Pete Anderson, guitarrista y productor discográfico, en un pub de Los Ángeles. Aunque al principio tampoco tuvo éxito allí, acabó haciéndose amigo de Anderson. Tras darse cuenta de que compartían la pasión por artistas como Merle Haggard, ambos se hicieron amigos. Además, Anderson observó que grupos como Joe Ely, Rank and File y Lone Justice eran responsables de la popularidad de la música cowpunk y country alternativa en el estado de California. Actuando en locales en los que también actuaban otros artistas, Joacham conseguía darse a conocer a un público más amplio. ¿A dónde fue Dwight? La pregunta es, ¿a dónde fue Dwight Joacham? Todos sus esfuerzos se dirigieron a la pantalla. A estas alturas parece que todo actor aspira a ser músico, y todo músico aspira a ser también actor. Hay algunas personas que realmente consiguen hacer ese cambio, pero hay muchísimas más que no lo consiguen. Para responder a tu pregunta, ¿tenía Dwight lo que hacía falta para establecerse en la industria de Hollywood? Para empezar,
Dwight tuvo un modesto papel en un drama policíaco cuando empezó su carrera como actor. Con el tiempo, sin embargo, su carrera empezó a despegar. En la película Sling Blade, dirigida por Billy Bob Thornton, tuvo un papel importante. Para que quede claro, le ordené que se fuera de mi casa lo antes posible. También hay tarados y mamones que entran dentro de este grupo. Ver ***** tarts y R***** tarts también se mencionan. A esto hay que añadir la película The Newton Boys, dirigida por Richard Linklater. Cuando trabajaron juntos en la película The Minus Man, Sheryl Crow fue una de las actrices con las que actuó. Una persona de éxito, si puedes creerlo, Dwight era, redoble de tambores por favor, una persona de éxito genuino. A diferencia de su imagen musical, infinitamente atractiva, se ganó la reputación de interpretar a villanos tan carismáticos como malvados. Cuando se anunció que el reparto de Sling Blade había sido galardonado con un Screen Actors Guild Award, recibió una felicitación. Después de eso, sin embargo, Dwight empezó a dedicarse a pensar de forma creativa. Ser conocido en el mundo del cine no era suficiente por sí solo. Ideó un plan para lograr su objetivo de tener el control, ya que tenía un fuerte deseo de hacerlo. No solo desarrollaría el guión de su propio western, sino que también lo dirigiría y tendría un papel en la película. Además, se encargaría de la música del proyecto. La pregunta es, ¿qué podría salir mal a estas alturas? La otra cara de la moneda es que resulta ser un valor muy bueno. Como consecuencia de la decisión del creador de la película de retirarse del proyecto justo antes del comienzo de la producción, a Dwight le quedaban varias opciones. Tanto la opción de interrumpir su proyecto de pasión como la de pagarlo por su cuenta estaban a su alcance. A pesar de que Dwight apretó los dientes y soltó el dinero, lo hizo a un gran coste para sí mismo. No tuvo más remedio que vender su propiedad de Malibú, ya que se lo exigían. Además, la situación siguió deteriorándose de alguna manera a lo largo de la semana. Dwight descubrió que tenía menos dinero del que había previsto cuando fue a pagar a varias personas diferentes. En un periodo de tiempo relativamente corto, su empresa de producción no pudo seguir operando, y se declaró en quiebra. Se descubrió que el 50% del reparto se adelantó y presentó una demanda contra él. Debido a que Dwight había acumulado una deuda tan importante, la mayor parte de su banda de apoyo fue despedida. Por decirlo de otro modo, esta gente había estado a su lado durante toda su vida profesional y laboral. No cabe duda de que la película fue un gran éxito, aunque solo fuera a nivel secundario. En absoluto, y es evidente que no. Por el contrario, fue una bomba comercial y crítica al mismo tiempo. A pesar de que Dwight seguía siendo conocido por sus dotes interpretativas, en aquella época llevaba varios años trabajando para saldar sus deudas. No podía evitar preguntarme qué estaba haciendo en ese intervalo con su vida. Para empezar, buscaba el amor, lo que se tradujo en un número considerable de circunstancias difíciles de gestionar. Además, Joaquim era actor. A lo largo de su carrera, Joaquim ha participado en varias películas y series de televisión. Además, apareció en muchos episodios del drama policíaco PS I Love You, que se emitió en la CBS en el año 1991. Este fue uno de sus primeros papeles. También tuvo un papel en la película Red Rock West, estrenada en 1993. Joaquim fue elegido para interpretar el papel de Doyle Hargraves en la película Sling Blade, dirigida por el actor Billy Bob Thornton en 1996. Sling Blade fue el primer papel en la carrera como actor de Joaquim que creía que tendría una influencia duradera, y así lo declaró en el sitio web Country Daily en 2016. La dirección de Joaquim le había sugerido que interpretara él mismo el papel. En 1997, Joaquim y los demás miembros del reparto recibieron el premio a la mejor interpretación en una película. Joaquim fue uno de los nominados al premio. Apareció en la película The Newton Boys, dirigida por Richard Linklater y estrenada en 1998. También compuso la mayoría de las canciones de su álbum A Long Way Home en los lugares de rodaje de esta película, repartidos por Austin, Texas. Joaquim y Sheryl Crow aparecieron en la película de suspense The Minus Man, estrenada en 1999. South of Heaven, West of Hell, fue una película del oeste que coescribió,
dirigió e interpretó al año siguiente. También cabe destacar que compuso una banda sonora con el mismo nombre. Muchos miembros del equipo de la película presentaron demandas contra Joaquim en tribunales de menor cuantía, porque la película fue un fracaso financiero durante toda su producción. Además, en 2002, Joaquim puso fin a la participación de Pete Anderson en su banda de gira para compensar las pérdidas económicas ocasionadas por la película. A pesar de que admiraba las canciones individuales y el hecho de que contaran con colaboradores como Becca Bramlett, Mick Jagger y Billy Gibbons, Zach Johnson, de AllMusic, criticó la banda sonora por tener trozos de diálogo de la película entre las pistas. Joaquim apareció en la película Panic Room, dirigida por David Fincher y estrenada en 2002. Como consecuencia de que ambos papeles eran fragmentados y requerían la repetición de la interpretación, declaró a Associated Press antes del estreno de la película que no consideraba que actuar fuera considerablemente diferente de grabar música. Bandidas, Los tres entierros de Melquíades Estrada y Wedding Crashers fueron algunas de las películas en las que intervino en los años 2005 y 2006. En la segunda temporada de la serie de ciencia ficción Under the Dome, que se emitió por primera vez en la CBS en 2014, Joaquim apareció en un papel recurrente. Además, se reencontró con Thornton para la primera temporada de la serie original Goliath, que produjo Amazon Prime Video, estilo musical e influencias de Joaquim. El estilo de Joaquim se caracteriza por una amplia gama de influencias, tanto de dentro como de fuera del ámbito de la música country. El country rock, el rockabilly, el honky tonk, el country neotradicional y el sonido Bakersfield son algunos de los estilos musicales que han influido en este género. Colin Larkin afirma en la Virgin Encyclopedia of Country Work que la obra de Joaquim muestra influencias de la música country honky tonk de Buck Owens y Lefty Frizzell, así como una clara antipatía por la escena pop country de Nashville. Con su enfoque despojado del honky tonk tradicional y el country de Bakersfield, Dwight Joachim ayudó a devolver la música country a sus raíces a finales de los 80, dijo Stephen Thomas Erlewine de AllMusic. Contribuyó notablemente al renacimiento de la música country. Además, Erlewine mencionó que la mayoría de los seguidores de Joaquim eran personas interesadas en escuchar discos de rock and roll y rock de raíces. Tom Jurek, de AllMusic, comparó el trabajo de Pete Anderson a la guitarra eléctrica con el de Don Rich, miembro de la banda de acompañamiento de Buck Owens, de Buckaroos. Jurek creía que la guitarra eléctrica de Pete Anderson también era un componente importante de su sonido. Jurek también opinaba que las influencias rockeras de Joaquim podían apreciarse en el uso destacado de la guitarra eléctrica y el órgano Hammond en su música. A continuación figura el término fragmentado que Joaquim utiliza para caracterizar su propio estilo de composición. Dijo a Al Caudell, de American Songwriter, que el proceso típico de escribir canciones para él consistía primero en concebir una melodía y luego decidir la atmósfera que quería transmitir. A continuación, formulaba una tesis para la canción basada en sus conclusiones. Además, añadió que prefería no escribir siguiendo un método lineal porque creía que producir una canción en una sola sesión le haría sentirse artísticamente agotado. Además, declaró que los recuerdos de su infancia desempeñaron un papel importante en la configuración de su enfoque de la composición de canciones, sobre todo en la música bluegrass que escuchaba. Expresó su aprecio por la ironía que siempre ha formado parte del bluegrass y que conjuga melodías cadenciosas y ritmos alegres con las letras más trágicas. Hizo esta afirmación en una entrevista con un cantautor estadounidense. Cindy Holsell, de Gavin Report, afirma que la popularidad de Joaquim trasciende el ámbito de la música country tradicional. Según sus declaraciones de 1993, su disco se vendió a un amplio abanico de gente, incluidos aficionados de mediana edad a Stonewall Jackson, así como jóvenes punk rockers que habían visto a Dwight hacer de las suyas en Los Ángeles, tocando para los Lobos y los Violent Femmes. Según un artículo escrito por Richard Cromlin y publicado en Los Angeles Times, la imagen musical de Joaquim se definía como la de un hombre sombrío y muy reservado, motivado por una ambición inquieta y una intelectualidad nerviosa que es más frecuente en los músicos de rock. En el mismo artículo, Joaquim mencionaba que descubrí muy pronto que una de las formas que tenía de establecer contacto era a través de la expresión musical.
descubrí que esta información era cierta. En su comentario, Joachim aludía al fenómeno de la expresión musical. Una afirmación similar la hizo en 1993 durante una entrevista con Gavin Report, donde comentó que ser absolutamente analítico en la disección es mi naturaleza. La composición, por otra parte, exige que la deje en un punto que no es el mismo que el original. Al Caudell, de American Songwriter, se refirió a Joachim como un defensor a ultranza de la música hardcore honky tonk. Joachim se caracterizaba por tener estas características. Joachim recibió la atención no deseada del negocio musical de Nashville en las primeras etapas de su carrera como resultado de sus repetidas críticas al género. Esto se debió al hecho de que Joachim era un crítico vocal del género. Algunas de las cosas que criticaba eran el hecho de que la MTV no permitiera emitir vídeos de música country en su canal y que Columbia Records se hubiera deshecho de Johnny Cash. Descubrí un par de discos después que mis ideas y observaciones sobre el negocio no eran esenciales para lo que necesitaba conseguir como artista, así que empecé a centrarme exclusivamente en lo que estaba haciendo en ese momento. Esta fue su siguiente declaración en reacción a las acusaciones que se hicieron contra mí. Otro componente que contribuye a la construcción de la identidad musical de Joachim es el vestido que suele llevar cuando actúa en el escenario. Como señala Colin Larkin, autor de la Virgin Encyclopedia of Country Music, sigue llevando el clásico sombrero Stetson, al igual que Don Williams y otras figuras influyentes del sector. Alana Nash comentó: la conclusión se hizo más que evidente con su tercer álbum, titulado Buenos noches from a Lonely Room. Esta afirmación la hizo en el contexto de su valoración del álbum If There Was a Way. La mayoría de las canciones del CD están dispuestas en forma de la clásica narración de un asesinato. Estas canciones evocan el orgullo, el desamor, la traición y la venganza típicos de la historia de la subcultura hillbilly. Según Al Caudell, de American Songwriter, Joachim era conocido por llevar pantalones rotos o reparados con regularidad. Según un artículo publicado en el Dallas Observer por Daryl Smyers, un miembro del Rapid City Journal llamado Leonard Running utilizó el término voz quejumbrosa con ribetes de yodel para caracterizar el estilo de canto de Joachim. La única vez que realmente tiene un efecto sobre las emociones es cuando se produce en circunstancias extremadamente inusuales, como en el programa de televisión Try Not to Look So Pretty. Eide Considine, periodista del Baltimore Sun, describió la voz de Joachim como un tenor agudo, solitario y deliciosamente nasal. Esa fue la descripción que Considine dio a la voz cantante de Joachim. Según los redactores de la Encyclopedia of Country Music, Joachim posee un tenor gangoso que resulta demasiado cautivador para ser ignorado por la radio country. Este es un juicio similar que emitieron los editores. Además, estos editores opinaban que Joachim era más capaz de abrirse paso en la música country dominante que sus contemporáneos, como Lyle Lovett y Steve Earle. Esto se debe a que la música country dominante tolera mejor las guitarras distorsionadas que las letras sarcásticas. Cuando se trata de los músicos que realmente nos gustan, no es difícil establecer una conexión entre ellos y la música que publican. Ignoran total y absolutamente la realidad de que también tienen una vida real entre bastidores, lo que supone un desprecio total y absoluto. Al mismo tiempo que Dwight se enfrentaba al rechazo de Nashville y Hollywood, también estaba lidiando con algunos retos extremadamente personales que experimentaba en su interior. Dicho de otro modo, Dwight estaba atrapado entre dos culturas distintas. No le convenía tocar en Hollywood porque era demasiado country, y Nashville no era el lugar adecuado para él, porque era demasiado rock and roll. Entonces, ¿podría esto haber contribuido a sus problemas con las mujeres? Bueno, vamos a averiguarlo. Sharon Stone. Sharon Stone interpretó papeles legendarios en las películas Total Recall e Instinto Básico. Fue una fuente de gran alegría para mí. Por eso, todo el mundo se quedó estupefacto cuando apareció en los Oscar de 1992 al lado de Dwight Joachim, que no era ni actor ni modelo. El tradicional sombrero vaquero estaba, por supuesto, en su cabeza. Aunque es cierto que Dwight venía de ganar un Grammy, ese es un nivel muy diferente de poder de estrella. La pregunta es, ¿cómo acabaron las cosas? Para ser sincero, no es lo mejor. Sharon fue por la ciudad afirmando que besarle era como un sándwich de tierra después de que solo hubieran salido unas semanas.
Esto ocurrió después de que la pareja solo hubiera salido durante un corto periodo de tiempo. A. Duffy. Karen. Como resultado de la experiencia, Dwight se dio cuenta de que no debía nadar con los tiburones. Después mantuvo una relación con Karen Duffy, conocida sobre todo por su interpretación en la película Dumb and Dumber. Estuvieron juntos durante un periodo de 2 años, pero esta relación tampoco se mantuvo. Mientras seguía adelante con su siguiente mujer, Dwight tomó la decisión de permanecer en su zona de confort, que era la música country. Winona Judd, cantante de country, fue su novia durante un breve periodo de tiempo. Se dice que Winona le dijo a alguien: «Encuéntrame a ese hombre del sombrero vaquero y será mío». El grupo de Dwight actuaba como telonero de Winona. Sin embargo, ninguno de los dos artistas, que estaban de gira por todo el país, fue capaz de encontrar un lugar al que llamar hogar durante el tiempo suficiente para que se desarrollara una auténtica relación romántica. Después de lo que pareció una eternidad, Dwight acabaría teniendo la suerte de tener una oportunidad. Sin embargo, cuando llegó el momento, puede apostar su último dólar a que estaba preparado. ¿Dónde está hoy Dwight Yoakam? Dadas sus circunstancias, mucha gente abandonaría por completo la música. Dwight fue capaz de alcanzar tal nivel de éxito en Hollywood que no necesitó de la música para prosperar. Este individuo no funciona así. El año 2012 marcó el año en que Dwight regresó con fuerza tras años de fracasos comerciales. Three Pairs es el nombre del álbum que publicó. Desde entonces, ha seguido publicando más discos de bastante calidad. Esto es bien sabido. Ya no es necesario que todo el mundo sea un creador de éxitos pop, porque la industria musical ha evolucionado. En este momento, creo que hay más espacio que nunca para que los verdaderos artistas como Dwight Yoakam atraigan a una base de fans relativamente pequeña pero extremadamente devota. Sin embargo, no es lo único nuevo. Hace poco, los fans se quedaron sorprendidos cuando se enteraron de que Dwight se había casado. Para una modelo o una estrella, la respuesta es no. Como se la conoce comúnmente, Emily Joyce es una joven anodina y normal. Dwight parece haberse dado cuenta de la importancia de aprender de sus errores a la hora de salir con enormes celebridades. Estoy seguro de que a ambos les habría gustado saber más sobre Emily, pero lo único que sabemos de ella es que es fotógrafa. De hecho, es lo único que sabemos de Emily. Las dos personas que estaban profundamente enamoradas habían estado saliendo desde el año 2010, pero habían mantenido su relación en secreto durante toda la década. En consecuencia, en el año 2020, llegaron a la conclusión de que habían llegado a su límite de espera y tomaron la decisión de casarse. Sin embargo, surgió un pequeño problema. Las restricciones del encierro decían que no podía haber más de 10 personas presentes en un momento dado. Por otro lado, no creo que la preocupación de Dwight fuera sincera. Existe la posibilidad de que hubiera deseado que las cosas estuvieran en ese estado concreto. Además, pocos meses después de casarse, anunciaron que esperaban un hijo al que llamaron Dalton. Dwight estaba decidido a progresar a pesar de sus 63 años. No iba a permitir que esto impidiera su crecimiento. Lamento mucho tener que comunicarles una triste noticia. Ni un solo miembro del Salón de la Fama de la Música Country se encuentra en Dwight. ¿Qué está pasando aquí exactamente? Llegados a este punto, parece que Nashville aún no ha descubierto la forma de perdonarle su falta de cooperación con sus objetivos. En comparación con otras personas, Dwight no es el tipo de hombre capaz de albergar animadversión. Entre bastidores de su carrera musical, se concentra en la actuación y en formar una nueva familia. La cantidad de cosas que tiene que hacer Dwight Yoakam es más que suficiente para mantenerle ocupado durante todo un día. Además, es empresario. El nombre de la marca nacional de alimentos congelados que posee y gestiona es Bakersfield Biscuits. Él es el propietario y operador del negocio. Para Dwight fue un asunto legal. Pete Anderson, productor y guitarrista desde hace muchos años, presentó una demanda contra él en 2004, alegando que había incumplido un contrato verbal al no respetar una serie de fechas de actuación a mediados de 2002. Anderson presentó la demanda contra él con la intención de obtener una indemnización. Según las acusaciones formuladas en la demanda,
Anderson sufrió una pérdida de ingresos de más de $44,000 como consecuencia directa de la imposibilidad de Joachim de presentarse en estos conciertos. La disputa entre Joachim y Anderson se resolvió extrajudicialmente, afirmando Joachim que parte de las dificultades financieras que se originaron como consecuencia de estos conciertos se debieron al dinero que se perdió como consecuencia del fracaso comercial de South of Heaven, West of Hell. Anderson, por su parte, negó cualquier implicación en la disputa. Como consecuencia de este problema financiero, que también provocó el fracaso de la asociación entre ambos músicos, Anderson afirma que Joachim no quería que volviera a formar parte de su vida. Anderson indicó en una entrevista con Style Weekly, en 2011, que seguía apreciando la capacidad creativa de Joachim, pero que no tenía intención de volver a trabajar con él. Joachim fue miembro de la banda Joachim. Tras finalizar su contrato con Warner Music en 2021, Joachim interpuso una demanda contra la discográfica. La acción se presentó porque Warner Music había retirado varias obras de Joachim de las plataformas digitales de streaming. Joachim afirmó que la discográfica no le iba a dar la oportunidad de recuperar los derechos de las canciones y se mostró convencido de que así era. El conflicto se resolvió en febrero de 2022, y poco después, las canciones volvieron a estar disponibles en plataformas de streaming. Esto ocurrió poco después de que se alcanzara el acuerdo. ¿Quién es fan de Dwight Joachim? Dime tu álbum favorito, su mejor canción. ¿Has visto alguna vez al tipo actuar en directo? ¿Crees que es un buen actor? Gracias por vernos. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para conocer más historias de tus artistas favoritos.